Octubre de 2002, Palenque, Chiapas. La lluvia caía con fuerza sobre la selva, resbalando por las piedras cubiertas de musgo. En medio de las ruinas mayas, la arqueóloga Claudia Martínez se inclinaba para fotografiar un relieve antiguo. Minutos después, desapareció sin dejar rastro. El aire espeso de la madrugada se mezclaba con el aroma a tierra húmeda y hojas en descomposición. Claudia había llegado a Palenque 3 semanas antes, contratada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para documentar una serie de glifos recientemente descubiertos en la zona menos explorada del sitio arqueológico. A sus 31 años, tenía ya una reputación sólida en el campo de la epigrafía maya, especializada en descifrar los misterios de una civilización que aún guardaba secretos entre sus piedras milenarias. Esa noche del 23 de octubre, Claudia había decidido trabajar hasta tarde. Sus notas, escritas con letra pequeña y precisa, mostraban su obsesión por un conjunto particular de símbolos que había encontrado en una estela parcialmente enterrada cerca del templo de las inscripciones. Los jeroglíficos no coincidían con ningún patrón conocido en los códices tradicionales mayas, y eso la intrigaba profundamente. Estos símbolos son diferentes, había comentado esa tarde a Eduardo Ramos, su colega y compañero de expedición. No siguen la estructura silábica que conocemos. Es como si pertenecieran a un período de transición, o tal vez a un dialecto regional que nunca hemos documentado. Eduardo, un arqueólogo de 45 años, con 2 décadas de experiencia en Mesoamérica, había fruncido el ceño al examinar las fotografías. Ten cuidado, Claudia. Esta zona tiene historias extrañas. Los trabajadores locales evitan ciertas áreas después del anochecer, pero Claudia no era supersticiosa. Su formación académica en la Universidad Nacional Autónoma de México y su doctorado en Harvard la habían convertido en una investigadora meticulosa y racional. Para ella, cada misterio tenía una explicación lógica, cada símbolo una historia que contar. La tarde del 23 de octubre había transcurrido de manera normal. Claudia había pasado horas limpiando cuidadosamente los relieves con pequeños pinceles, removiendo siglos de sedimento y vegetación que ocultaban los detalles más finos de las inscripciones. Su cámara fotográfica, una Nikon F100 que siempre llevaba colgada al cuello, había capturado decenas de imágenes desde diferentes ángulos, documentando cada trazo, cada muesca en la piedra calcárea. Alrededor de las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a filtrarse entre las copas de los árboles, creando un juego de luces y sombras entre las ruinas, Eduardo había regresado al campamento base para preparar la cena. Claudia le había dicho que se quedaría 1 hora más para terminar de fotografiar una sección particularmente compleja de glifos. «No te quedes hasta muy tarde», le había advertido Eduardo, recogiendo sus herramientas. «La selva cambia cuando oscurece. Y no olvides llevar la radio». Claudia había asentido distraídamente, ya absorta en su trabajo. Tenía la linterna frontal, la radio de comunicación, agua suficiente y años de experiencia trabajando en sitios remotos. Además, conocía bien el sendero de regreso al campamento, ubicado a apenas 500 metros de distancia. Cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cerca de las 8 de la noche, Claudia decidió proteger su equipo bajo una lona impermeable que siempre llevaba en su mochila. La lluvia en la selva chiapaneca podía ser impredecible y torrencial, capaz de convertir senderos en ríos de lodo en cuestión de minutos. Mientras ajustaba la lona sobre su mesa de trabajo improvisada, algo llamó su atención. En una esquina de la estela, parcialmente oculto por una raíz de ceiba que se había extendido sobre la piedra durante décadas, vislumbró lo que parecía ser otro conjunto de símbolos. Su corazón se aceleró. Era exactamente el tipo de descubrimiento que podía cambiar la comprensión de un sitio arqueológico completo. Con cuidado,
Usando una pequeña espátula, comenzó a separar delicadamente la raíz de la piedra. La lluvia arreciaba, pero Claudia había trabajado bajo condiciones mucho peores. Su linterna frontal iluminaba el área de trabajo mientras sus manos expertas revelaban poco a poco los nuevos glifos. Los símbolos que emergieron eran extraordinarios. Representaban figuras que no había visto antes en ningún códice. Formas que parecían mezclar elementos humanos con patrones geométricos complejos, todo enmarcado por una serie de puntos y líneas que sugerían algún tipo de sistema de conteo o calendario. Claudia tomó fotografía tras fotografía, documentando cada detalle antes de que la lluvia pudiera dañar su equipo. Eran las 9:47 de la noche, según su reloj, cuando hizo la última anotación en su cuaderno de campo. Los nuevos glifos ocuparon 3 páginas completas de dibujos detallados, acompañados de sus observaciones iniciales y teorías preliminares sobre su posible significado. Su letra, normalmente impecable, mostraba la emoción del descubrimiento en trazos algo más apresurados. Decidió que era hora de regresar. La lluvia había intensificado y, aunque no era una persona que se asustara fácilmente, reconocía que caminar por la selva bajo una tormenta nocturna no era la decisión más prudente. Empacó cuidadosamente su cámara en la funda protectora, guardó el cuaderno en una bolsa hermética dentro de su mochila y desarmó la mesa de trabajo temporal. Eduardo intentó comunicarse con ella por radio a las 10:15 p.m., luego a las 10:30 y nuevamente a las 10:45. Solo recibía estática como respuesta. A las 11:20 p.m., preocupado por la falta de comunicación y el empeoramiento del clima, Eduardo tomó una linterna potente y salió del campamento hacia la zona donde había dejado trabajando a Claudia. El sendero, normalmente claro y bien definido, se había convertido en un lodazal resbaladizo bajo la lluvia constante. Cuando llegó al área de trabajo, encontró la lona impermeable de Claudia atada entre 2 árboles, protegiendo un espacio vacío. Sus herramientas de limpieza estaban ordenadamente organizadas sobre una piedra plana, como si hubiera terminado su trabajo con normalidad. La mesa plegable estaba desmontada y recostada contra un tronco. Todo parecía en orden, excepto por un detalle inquietante. No había ninguna señal de Claudia. Eduardo gritó su nombre una y otra vez, su voz perdiéndose entre el sonido de la lluvia y los sonidos nocturnos de la selva. Recorrió la zona con su linterna, buscando pisadas, rastros de su paso, cualquier indicio de la dirección que hubiera tomado, pero la lluvia había borrado cualquier huella que pudiera haber quedado en la tierra blanda. Regresó corriendo al campamento y utilizó la radio de mayor alcance para contactar con las autoridades en la ciudad de Palenque. A las 2:30 am llegaron los primeros efectivos de la policía municipal, seguidos poco después por elementos de protección civil y guardias del INAH. Para ese momento, la lluvia había parado, pero la selva permanecía envuelta en una humedad densa y silenciosa. La búsqueda inicial se concentró en un radio de 1 kilómetro alrededor del último lugar conocido donde había estado Claudia. Utilizando linternas y lámparas de gas, el equipo de rescate peinó meticulosamente la zona, siguiendo cada sendero conocido, revisando cuevas naturales, grietas en las formaciones rocosas, cenotes ocultos entre la vegetación. Al amanecer del 24 de octubre, la operación se había expandido. Llegaron equipos especializados de la capital del estado, perros entrenados para búsqueda y rescate, y voluntarios de las comunidades cercanas que conocían la selva mejor que nadie. Don Aurelio Morales, un guía local de 68 años que había trabajado en el sitio arqueológico durante más de 30 años, dirigió personalmente varias expediciones hacia las zonas más remotas y peligrosas. Esta selva es traicionera, explicaba don Aurelio a los equipos de búsqueda. Hay cenotes profundos cubiertos por vegetación,
formaciones kársticas que pueden colapsar sin aviso, ríos subterráneos que aparecen y desaparecen según la temporada. Una persona puede perderse a 100 metros de un sendero y nunca ser encontrada. Durante 3 días, la búsqueda continuó sin descanso. Helicópteros del ejército sobrevolaron la zona. Equipos de espeleólogos exploraron cada cueva y cenote accesible. Buzos especializados descendieron a las aguas cristalinas, pero traicioneras, de los cenotes más profundos. Se establecieron puntos de control en todos los accesos vehiculares a la zona arqueológica. Se distribuyeron fotografías de Claudia en pueblos vecinos. Se contactó con hospitales y clínicas en un radio de 200 kilómetros. No encontraron nada. El cuarto día, la madre de Claudia, Sofía Gutiérrez, llegó desde la Ciudad de México. Era una mujer de 58 años, profesora de historia en una preparatoria del sur de la capital, con el mismo temperamento determinado de su hija. Llegó acompañada de un abogado de la familia y una lista detallada de preguntas para las autoridades. «Mi hija es una profesional responsable», declaró ante el comandante de la policía municipal. «No es el tipo de persona que se adentra en la selva sin precauciones. No es imprudente. No tiene problemas emocionales o psicológicos que la llevaran a huir. Algo le pasó aquí y necesito que me expliquen qué». Eduardo se convirtió en la fuente principal de información sobre los últimos días de Claudia en Palenque. Relató detalladamente sus conversaciones, sus rutinas de trabajo, su estado de ánimo, sus descubrimientos recientes. Mencionó la obsesión de Claudia con los nuevos glifos que había encontrado, pero también enfatizó que su colega había mostrado signos normales de emoción académica, no de comportamiento errático o preocupante. «Estaba emocionada por los símbolos», explicó Eduardo a los investigadores. Pero esa era Claudia siendo Claudia. Le encantaban los misterios sin resolver, los rompecabezas arqueológicos complejos. Había encontrado algo que la intrigaba, pero no algo que la perturbara o la asustara. Los investigadores revisaron minuciosamente todas las pertenencias de Claudia que habían quedado en el campamento: su ropa, sus libros de referencia, sus notas de investigación de las semanas anteriores, su computadora portátil con años de trabajo académico. Todo parecía normal, ordenado, sin signos de preparativos para una partida apresurada o una desaparición voluntaria. Sin embargo, había un detalle desconcertante. Según Eduardo, Claudia siempre llevaba consigo 3 elementos específicos durante sus expediciones de trabajo: su cámara fotográfica Nikon F100, su cuaderno de campo de tapas de cuero y un pequeño medallón de plata con la imagen de la Virgen de Guadalupe que le había regalado su abuela materna años atrás. Estos 3 objetos habían desaparecido junto con ella. El quinto día de búsqueda, las autoridades comenzaron a considerar otras posibilidades. Se estableció comunicación con la Interpol por si Claudia hubiera cruzado alguna frontera internacional. Se revisaron registros de aeropuertos, estaciones de autobuses, hoteles en ciudades cercanas. Se entrevistó a todos los trabajadores del sitio arqueológico, guías turísticos, comerciantes locales, cualquier persona que hubiera podido tener contacto con ella durante sus últimas semanas en Palenque. Nadie había visto nada inusual. Claudia había sido descrita consistentemente como una mujer reservada pero amable, dedicada completamente a su trabajo, sin vínculos románticos conocidos en la zona, sin conflictos con colegas o trabajadores locales, sin deudas o problemas legales que pudieran explicar una desaparición voluntaria. Una semana después de la desaparición, las autoridades comenzaron a espaciar las operaciones de búsqueda. Los equipos especializados regresaron a sus bases. Los helicópteros fueron asignados a otras emergencias. La atención mediática comenzó a dispersarse hacia otros casos. La selva de Palenque volvió gradualmente a su ritmo normal, como si Claudia Martínez nunca hubiera existido. Pero Sofía Gutiérrez no se rindió.
estableció una recompensa de 100,000 pesos por información que llevara al paradero de su hija. Contrató investigadores privados. Regresó a Palenque cada 3 meses durante los siguientes 2 años, recorriendo la selva con guías locales, preguntando en cada pueblo cercano, siguiendo cada rumor o historia extraña que pudiera relacionarse con la desaparición. Eduardo también continuó buscando, pero de manera diferente. Se quedó en Palenque 6 meses más de lo planeado, completando solo el trabajo más esencial del proyecto arqueológico. Pasaba las tardes caminando por la selva, revisando una y otra vez los lugares donde habían buscado, como si la respuesta pudiera revelarse en un detalle que todos habían pasado por alto. Los trabajadores locales comenzaron a hablar en voz baja de historias antiguas. Don Aurelio mencionaba leyendas mayas sobre guardianes de los templos que protegían secretos sagrados de los extraños. Otros hablaban de la selva como un ser vivo que a veces reclamaba a quienes se adentraban demasiado en sus misterios. Pero estas historias eran tratadas por las autoridades como folclore local, no como pistas investigativas serias. El archivo oficial del caso se cerró provisionalmente en marzo de 2003, clasificado como persona desaparecida sin evidencia de acto criminal. Las últimas notas del expediente mencionaban la posibilidad de un accidente en alguna formación geológica inaccesible o la caída en algún cenote profundo no explorado. La conclusión formal era que Claudia Martínez había sido víctima de los peligros naturales inherentes al trabajo arqueológico en zonas remotas de la selva chiapaneca. Pero en los años siguientes, Palenque no se olvidó completamente de la arqueóloga perdida. Su historia se convirtió en parte del folclore local, una leyenda moderna que se sumaba a los antiguos misterios de la civilización maya. Los guías turísticos ocasionalmente mencionaban el caso durante sus recorridos, y algunos visitantes preguntaban específicamente por los detalles de la desaparición. Eduardo finalmente regresó a la Ciudad de México en abril de 2003, pero nunca volvió a trabajar en Palenque. Cada vez que colegas le preguntaban sobre el sitio, su respuesta era breve y evasiva. El caso de Claudia lo había marcado profundamente, no solo por la pérdida de una colega respetada, sino por la sensación persistente de que había preguntas importantes que nunca habían sido formuladas, pistas que nunca habían sido seguidas. Sofía Gutiérrez regresó a su trabajo como profesora, pero mantuvo contacto regular con las autoridades de Chiapas y con organizaciones dedicadas a personas desaparecidas. Su casa en la Ciudad de México se convirtió en una especie de archivo informal sobre el caso de su hija. Mapas detallados de la zona de búsqueda, fotografías del sitio arqueológico, copias de todos los reportes policiales, correspondencia con investigadores privados, recortes de periódicos sobre casos similares en otras partes de México. Los años pasaron, pero el misterio de Claudia Martínez permanecía sin resolver, como uno de esos enigmas que la selva de Palenque parecía absorber y proteger entre sus secretos más antiguos. ¿Cuántas noches puede una madre quedarse despierta esperando una llamada que nunca llega? Sofía Gutiérrez conocía la respuesta con una precisión dolorosa: 1743 noches. Había llevado la cuenta meticulosamente desde el 23 de octubre de 2002, marcando cada día en un calendario de pared que colgaba junto al teléfono de su cocina en la Ciudad de México. Cada marca roja era un día más sin noticias de Claudia, un día más de preguntas sin respuesta. Para diciembre de 2007, 5 años después de la desaparición, Sofía había desarrollado rutinas que la mantenían funcional. Se levantaba a las 5:30 de la mañana, preparaba café en la misma taza azul que Claudia había usado durante su último desayuno en casa, revisaba los periódicos en línea buscando noticias sobre personas encontradas en todo el sureste mexicano, y luego se dirigía a la preparatoria donde enseñaba historia desde hacía 20 años.
Sus alumnos habían aprendido a no hacer preguntas cuando la profesora Gutiérrez se quedaba mirando por la ventana del salón durante largos minutos, o cuando su voz se quebraba ligeramente al mencionar las civilizaciones precolombinas. Algunos de los estudiantes más perceptivos habían investigado por su cuenta y sabían sobre la hija desaparecida, pero mantenían un silencio respetuoso que Sofía agradecía sin palabras. Los fines de semana eran los más difíciles. Durante la semana, las clases y la rutina escolar proporcionaban un marco estructurado que la obligaba a mantener cierta normalidad. Pero los sábados y domingos se estiraban como territorios vacíos que necesitaba llenar con actividad constante para evitar que la desesperanza la consumiera completamente. Eduardo Ramos había tratado de mantener contacto durante los primeros 2 años. La llamaba cada mes, generalmente los días 23, como una conmemoración involuntaria de la fecha de la desaparición. Pero las conversaciones se habían vuelto progresivamente más difíciles para ambos. Eduardo cargaba con una culpa persistente por haber dejado sola a Claudia esa noche, mientras que Sofía luchaba contra el resentimiento irracional de que él hubiera regresado sano y salvo cuando su hija no lo había hecho. Debería haber insistido en que regresara conmigo, le había dicho Eduardo durante una de sus últimas conversaciones en 2004. Conocía la selva, sabía lo peligrosa que podía ser después del anochecer, pero respetaba tanto su independencia profesional. No fue tu culpa, había respondido Sofía mecánicamente, porque era lo que se suponía que debía decir. Pero una parte de ella, la parte más oscura y desesperada, sí lo culpaba. Lo culpaba a él, a las autoridades que habían suspendido las búsquedas demasiado pronto, a la selva misma, a un destino caprichoso que había robado a su única hija sin explicación ni justicia. Para 2005, Eduardo había dejado de llamar. Sofía se enteró por colegas académicos que había aceptado una posición en Oaxaca, trabajando en sitios zapotecas donde los fantasmas de Palenque no podían alcanzarlo. Ella no lo culpó por irse. Entendía el impulso de escapar de los recordatorios constantes, de las preguntas sin respuesta, que seguían siendo tan punzantes como el primer día. Los investigadores privados que había contratado inicialmente habían agotado todas las pistas convencionales para 2004. Habían entrevistado a cientos de personas en un radio de 300 kilómetros alrededor de Palenque. Habían seguido docenas de avistamientos falsos de mujeres que se parecían remotamente a Claudia. Habían explorado teorías que iban desde el secuestro hasta el tráfico humano, pasando por la posibilidad de que hubiera perdido la memoria en un accidente y estuviera viviendo bajo otra identidad en algún pueblo remoto. Ninguna teoría había producido evidencia sólida. Claudia Martínez parecía haberse desvanecido de la realidad tan completamente como si nunca hubiera existido. En Palenque, la vida había continuado con el ritmo pausado característico de una zona arqueológica que equilibraba la preservación histórica con el turismo cultural. Nuevas generaciones de arqueólogos llegaban cada temporada, trabajaban en sus proyectos específicos y se marchaban sin saber necesariamente la historia de la mujer que había desaparecido años antes en esa misma selva. Sin embargo, algunos habitantes locales mantenían viva la memoria del caso. Don Aurelio Morales, el guía que había participado en las búsquedas iniciales, había desarrollado una rutina personal de recorrer cada pocos meses las áreas más remotas donde habían buscado a Claudia. No era una búsqueda formal. Ya tenía 73 años en 2007 y no podía aventurarse tan profundamente en la selva como antes, pero mantenía los ojos abiertos por cualquier señal, cualquier objeto fuera de lugar que pudiera proporcionar una pista tardía. La selva guarda sus secretos durante años. Le había dicho a su nieto Joaquín, un joven de 19 años que trabajaba como asistente de los equipos arqueológicos durante las temporadas altas. Pero a veces, cuando menos lo esperas, devuelve algo.
Una tormenta puede descubrir huesos que llevaban décadas enterrados, o la sequía puede bajar el nivel de un cenote y revelar objetos que creíamos perdidos para siempre. Joaquín había escuchado la historia de la arqueóloga desaparecida desde que era adolescente. Para él, Claudia Martínez se había convertido en una figura casi mítica, como los antiguos gobernantes mayas cuyos nombres estaban grabados en las estelas del sitio. Era real, porque había evidencia documental de su existencia, fotografías en los archivos del INAH, reportes policiales, testimonios de personas que la habían conocido, pero también se sentía irreal por la ausencia total de explicación sobre su destino. Las teorías populares sobre la desaparición habían evolucionado con los años. Inicialmente, la mayoría de la gente había asumido un accidente, una caída en algún cenote profundo, un encuentro desafortunado con fauna peligrosa o simplemente haberse perdido en la selva durante la tormenta nocturna. Pero conforme pasaba el tiempo sin que apareciera ningún resto físico, las explicaciones se habían vuelto más elaboradas y, en algunos casos, más fantásticas. Algunos guías turísticos habían comenzado a incorporar la historia en sus narraciones, generalmente como una advertencia sobre los peligros de aventurarse solo en la selva después del anochecer. La versión que contaban tendía a enfatizar los elementos más dramáticos: la tormenta, la obsesión de Claudia con los glifos misteriosos, el hecho de que hubiera desaparecido sin dejar rastro alguno. En las comunidades maya-chontales cercanas al sitio arqueológico, la historia había adquirido matices diferentes. Algunos ancianos hablaban de la arqueóloga como alguien que había perturbado fuerzas antiguas que no debían ser molestadas. Otros sugerían que había encontrado algo que ciertas personas no querían que fuera descubierto, y que su desaparición había sido deliberada y definitiva. Estas teorías conspirativas nunca habían sido tomadas en serio por las autoridades oficiales, pero habían encontrado eco en algunos círculos académicos marginales. Había investigadores que especulaban sobre la posibilidad de que Claudia hubiera descubierto evidencia de contactos precolombinos entre culturas maya y civilizaciones del Viejo Mundo, o que hubiera encontrado textos que desafiaran la cronología establecida de la civilización mesoamericana. Para Sofía Gutiérrez, estas teorías eran simultáneamente fascinantes y tortuosas. Por un lado, proporcionaban explicaciones más sofisticadas que un simple accidente, sugiriendo que la desaparición de su hija había tenido un propósito o significado mayor. Por otro lado, implicaban que Claudia había sido silenciada deliberadamente, lo cual planteaba preguntas aún más dolorosas sobre si habría sufrido antes de morir, o si todavía podría estar viva en algún lugar inalcanzable. En 2006, Sofía había contactado con un periodista de investigación de la Ciudad de México que se especializaba en casos de personas desaparecidas. Armando Vega había pasado 3 semanas en Palenque, entrevistando a todas las personas que habían tenido contacto con el caso original, revisando archivos policiales, explorando las áreas de búsqueda con guías locales. Su artículo, publicado en una revista nacional, había sido exhaustivo y respetuoso. Vega había evitado las especulaciones sensacionalistas, concentrándose en los hechos documentados y en el impacto humano de la desaparición. Había retratado a Claudia como una profesional dedicada cuya pérdida había dejado un vacío no solo en su familia, sino en la comunidad arqueológica mexicana. La publicación del artículo había generado una breve ola de interés renovado en el caso. Sofía había recibido docenas de llamadas de personas que afirmaban tener información relevante, aunque la mayoría resultaron ser avistamientos equivocados o teorías sin fundamento. Sin embargo, algunas llamadas habían proporcionado detalles interesantes sobre el estado de ánimo de Claudia durante sus últimas semanas en Palenque. Una trabajadora de la cafetería del sitio arqueológico
Recordaba que Claudia había mencionado estar emocionada por algo grande que había encontrado en su trabajo. Un comerciante de artesanías locales había notado que la arqueóloga había comenzado a hacer preguntas específicas sobre leyendas mayas relacionadas con templos ocultos y conocimientos secretos. Un taxista que la había llevado varias veces desde su hotel hasta el sitio comentó que en sus últimos viajes, Claudia había parecido más reservada y pensativa de lo habitual. Estos testimonios habían reforzado la teoría de Eduardo de que Claudia había estado trabajando en algo que consideraba especialmente importante durante sus últimos días. Pero sin acceso a sus notas de investigación más recientes, que habían desaparecido junto con ella, era imposible determinar exactamente qué había capturado su atención tan intensamente. Para 2007, 5 años después de la desaparición, el caso había adquirido una cualidad casi histórica en Palenque. Las autoridades locales ya no recibían preguntas regulares sobre el progreso de la investigación. Los medios de comunicación habían pasado a otros misterios más recientes. Incluso entre los trabajadores del sitio arqueológico, la historia de Claudia Martínez se había convertido en parte del pasado institucional, algo que se mencionaba ocasionalmente cuando llegaban investigadores nuevos, pero que ya no generaba discusiones activas o nuevos esfuerzos de búsqueda. Sofía había adaptado su vida a esta realidad. Mantenía contacto con las autoridades de Chiapas, pero las llamadas se habían espaciado a cada 6 meses, luego a una vez al año. Las respuestas eran siempre corteses, pero desalentadoras. No había nuevas pistas, no había avances en la investigación. El caso permanecía técnicamente abierto, pero inactivo. Sus visitas a Palenque también se habían vuelto menos frecuentes. Durante los primeros 2 años, había viajado a Chiapas cada 3 meses, recorriendo los senderos de la selva con guías que conocían cada rincón del territorio. Pero para 2007, estas expediciones se habían reducido a un viaje anual, generalmente en octubre, cerca del aniversario de la desaparición. Estos viajes habían desarrollado su propio ritual. Sofía llegaba a Palenque el 22 de octubre. Se hospedaba en el mismo hotel donde Claudia había pasado sus últimas noches y dedicaba el 23 de octubre a caminar por los senderos del sitio arqueológico. No era exactamente una búsqueda. Sabía que las posibilidades de encontrar algo después de tantos años eran prácticamente nulas, sino más bien una forma de mantener una conexión física con el último lugar donde su hija había estado viva. Don Aurelio, a pesar de su edad avanzada, siempre la acompañaba en estas caminatas. Había desarrollado un afecto paternal hacia Sofía y entendía instintivamente que su necesidad de recorrer la selva no era tanto sobre encontrar respuestas como sobre no rendirse completamente a la incertidumbre. Mi abuela decía que la selva tiene memoria. Le había comentado durante una de estas caminatas en 2007. No olvida a las personas que han caminado por sus senderos. Tal vez algún día decida contarnos lo que recuerda sobre su hija. Para Sofía, estas palabras habían sido simultáneamente consoladoras e insuficientes. Apreciaba la gentileza del anciano, pero necesitaba algo más tangible que la memoria metafórica de la selva. Necesitaba evidencia, explicaciones, algún tipo de cierre que le permitiera entender qué había pasado con Claudia y por qué. Los años habían enseñado a Sofía que el duelo por una persona desaparecida era fundamentalmente diferente al duelo por alguien que había muerto de manera confirmada. La muerte, por dolorosa que fuera, proporcionaba una finalidad que permitía eventualmente el proceso de sanación. Pero la desaparición sin explicación creaba un estado permanente de suspensión emocional, donde el dolor nunca se resolvía completamente porque siempre existía la posibilidad microscópica de que la persona perdida pudiera regresar. Esta ambigüedad había afectado todos los aspectos de su vida.
Había mantenido intacto el cuarto de Claudia en su casa, con la ropa en el mismo orden, los libros de arqueología aún marcados con separadores en las páginas que había estado leyendo antes de viajar a Palenque. Había conservado activa la línea telefónica de Claudia, pagando mensualmente una cuenta por un teléfono que nunca sonaba, por si acaso su hija tratara de llamar a casa algún día. Racionalmente, Sofía sabía que después de 5 años, las posibilidades de que Claudia estuviera viva eran mínimas. Pero emocionalmente, no podía permitirse aceptar completamente esa realidad sin evidencia definitiva. Era un equilibrio precario entre la esperanza y la desesperación que la mantenía funcionando día tras día, pero que también la impedía encontrar paz verdadera. En Palenque, mientras tanto, la selva continuaba su ciclo eterno de crecimiento y descomposición. Nuevas capas de vegetación cubrían las viejas. Las lluvias estacionales modificaban el curso de pequeños arroyos. Los árboles caídos alteraban los senderos que Claudia había conocido. La naturaleza seguía su proceso implacable de transformación, borrando gradualmente cualquier huella física que la arqueóloga desaparecida hubiera podido dejar en su último día de vida. Pero en algún lugar entre la maleza espesa, los cenotes cristalinos y los templos cubiertos de siglos de sedimento vegetal, los secretos de esa noche de octubre de 2002 permanecían ocultos, esperando el momento apropiado para revelarse. El machete de Héctor Salgado golpeó algo que no era madera. Era el 15 de marzo de 2017, exactamente 15 años después del último avistamiento confirmado de Claudia Martínez. Héctor, un devoto de 34 años, que había viajado desde Villahermosa para cumplir una promesa religiosa, estaba abriendo camino a través de una sección particularmente densa de la selva, aproximadamente a 1,5 kilómetros del área turística principal de Palenque. Su peregrinación había comenzado 3 días antes. Héctor había prometido caminar desde el pueblo hasta cada uno de los templos menores del complejo arqueológico si su madre se recuperaba de una cirugía cardíaca complicada. Doña Carmen Salgado había sobrevivido la operación y su hijo había llegado a cumplir su promesa con la meticulosidad de un hombre que creía sinceramente en el poder de la gratitud divina. El sonido metálico que había producido su machete al golpear el objeto oculto entre las raíces fue distintivo e inesperado. Héctor se detuvo, secándose el sudor de la frente con la manga de su camisa empapada. Llevaba 3 horas abriéndose paso a través de vegetación que no había sido perturbada por humanos en años, posiblemente décadas. Se arrodilló y comenzó a separar cuidadosamente las enredaderas y raíces superficiales que cubrían el objeto. Lo que emergió fue una pequeña caja rectangular de piedra caliza, de aproximadamente 30 centímetros de largo por 20 de ancho, con una tapa que había sido sellada con una mezcla resinosa que el tiempo y la humedad habían endurecido hasta convertirla en una costra gris oscura. La caja estaba parcialmente enterrada bajo lo que parecían ser los restos de un pequeño altar de piedra, casi completamente cubierto por décadas de crecimiento vegetal. Los lados de la caja mostraban trazos de glifos mayas grabados en bajo relieve, aunque muchos estaban erosionados y eran difíciles de distinguir bajo la capa de musgo y sedimento. Héctor no era arqueólogo ni tenía conocimiento especializado sobre artefactos prehispánicos, pero había crecido en la región y sabía que cualquier objeto de piedra tallada encontrado cerca de Palenque podía tener importancia histórica. También sabía que, técnicamente, debía reportar el hallazgo a las autoridades de Lina antes de manipular más el objeto. Sin embargo, la curiosidad y la emoción del momento superaron su conocimiento de los protocolos oficiales. Con cuidado, utilizando la punta de su machete como palanca, logró separar la tapa de la caja. La resina sellante se quebró con un sonido seco, liberando un aroma a humedad antigua y algo más, algo orgánico
que había estado preservado por años en el ambiente hermético del interior. Lo que Héctor encontró dentro lo dejó completamente inmóvil por varios minutos. La caja contenía 3 objetos que claramente no pertenecían al período prehispánico. Una cámara fotográfica Nikon, obviamente moderna, pero severamente deteriorada por la humedad, con la carcasa metálica corroída y manchada de verde. Un cuaderno de tapas de cuero, hinchado por la humedad, pero aparentemente intacto, debido a algún tipo de tratamiento protector que había recibido antes de ser colocado en la caja. Y un pequeño medallón de plata con la imagen de la Virgen de Guadalupe, que aunque ennegrecido por el tiempo, permanecía claramente reconocible. Héctor había escuchado historias sobre la arqueóloga desaparecida. En pueblos pequeños, como los que rodeaban Palenque, las historias de misterios sin resolver se conservaban y transmitían durante años, especialmente cuando involucraban lugares que la gente visitaba regularmente. Sabía que una mujer había desaparecido en la selva años atrás y que nunca había sido encontrada. Pero no fue hasta que extrajo cuidadosamente el cuaderno de la caja y vio el nombre Claudia Martínez, escrito en letras claras en la primera página, que comprendió completamente la magnitud de lo que había encontrado. El cuaderno estaba en condiciones sorprendentemente buenas, considerando su edad y las condiciones de almacenamiento. Las páginas estaban ligeramente onduladas por la humedad, pero la tinta de las anotaciones permanecía legible. Héctor no se atrevió a hojear extensivamente el contenido. Instintivamente entendía que estaba manejando evidencia potencial, pero alcanzó a ver que las páginas contenían dibujos detallados de símbolos y glifos, acompañados de anotaciones en español en una letra pequeña y precisa. La cámara fotográfica era más problemática. La corrosión había afectado severamente la carcasa metálica y era imposible determinar sin un examen técnico si el mecanismo interno estaba funcional o si contenía película que pudiera ser desarrollada después de tantos años. Pero el modelo era claramente identificable como una Nikon F100, exactamente el tipo de equipo que usaría una arqueóloga profesional a principios de los años 2000. El medallón religioso era el objeto en mejor estado de conservación. La plata había adquirido una pátina oscura natural, pero la imagen de la Virgen de Guadalupe era perfectamente clara, y en la parte posterior había una inscripción grabada: para Claudia, con amor de tu abuela Elena, 1995. Héctor permaneció sentado junto a la caja abierta durante casi una hora, tratando de procesar las implicaciones de su descubrimiento. No era un hombre particularmente educado en términos formales, pero tenía la inteligencia práctica de alguien que había trabajado toda su vida y sabía reconocer cuando algo era importante más allá de su comprensión inmediata. Entendía que había encontrado las pertenencias de la arqueóloga desaparecida, pero lo que no podía entender era cómo esos objetos habían llegado hasta esa ubicación remota, por qué habían sido colocados deliberadamente en una caja de piedra sellada, y qué significaba el hecho de que hubieran sido preservados casi ceremonialmente en lo que parecía ser un altar improvisado. La ubicación del hallazgo era particularmente desconcertante. Héctor había necesitado más de 2 horas de caminata desde los senderos principales para llegar a esa área. No había rutas turísticas establecidas, no había estructuras arqueológicas significativas en las cercanías. No había razón obvia por la que una arqueóloga estaría trabajando en esa zona específica de la selva, especialmente de noche y bajo condiciones climáticas adversas. Además, la caja de piedra y el altar improvisado sugerían que alguien había colocado deliberadamente esos objetos en esa ubicación. No era el resultado de un accidente o de objetos perdidos durante una huida desesperada. Alguien había tomado las pertenencias de Claudia Martínez y había creado lo que parecía ser una especie de santuario o memorial en uno de los rincones más inaccesibles de la selva de Palenque.
Después de mucho deliberar, Héctor decidió que su obligación moral era reportar el hallazgo inmediatamente a las autoridades. Repacked cuidadosamente los objetos en la caja de piedra, marcó la ubicación utilizando su GPS móvil y comenzó el arduo viaje de regreso hacia el área administrativa del sitio arqueológico. Para las 4 de la tarde de ese mismo día, el hallazgo de Héctor había movilizado un pequeño equipo de respuesta que incluía personal del INAH, un representante de la Policía Municipal y un especialista en conservación de objetos históricos que había sido contactado desde Tuxtla Gutiérrez y había viajado inmediatamente a Palenque. El doctor Miguel Córdoba, director regional del INAH, fue quien lideró la expedición de regreso al sitio del hallazgo. Era un hombre de 52 años, con 30 años de experiencia en arqueología mesoamericana, que había escuchado sobre el caso de Claudia Martínez, pero que nunca había estado directamente involucrado en las búsquedas originales. Esto cambia todo, había comentado mientras examinaba los objetos in situ. No solo porque confirma que algo le pasó a la doctora Martínez en esta área, sino porque la manera en que estos objetos fueron preservados sugiere intención deliberada. Alguien quería que fueran encontrados eventualmente, pero no hasta que hubiera pasado suficiente tiempo. La caja de piedra fue transportada intacta hasta las instalaciones de Lina en Palenque, donde se estableció un protocolo de conservación de emergencia para preservar los objetos y su contenido. El cuaderno fue fotografiado página por página antes de ser sometido a un proceso de estabilización que permitiría su estudio detallado sin riesgo de deterioro adicional. La cámara fotográfica presentó desafíos técnicos más complejos. La corrosión había afectado el mecanismo de avance de película, pero un examen inicial sugería que podría contener un rollo parcialmente expuesto. Se contactó con especialistas en restauración de equipo fotográfico vintage en la Ciudad de México para determinar si era posible recuperar imágenes después de 15 años de exposición a condiciones de humedad extrema. El medallón de la Virgen de Guadalupe fue limpiado cuidadosamente, revelando no solo la inscripción de la abuela de Claudia, sino también pequeños detalles de desgaste que sugerían que había sido usado regularmente durante años. Era claramente un objeto de valor sentimental, personal, no profesional, pero fue el cuaderno el que proporcionó las revelaciones más significativas. Las últimas entradas, fechadas del 20 al 23 de octubre de 2002, documentaban el descubrimiento de Claudia de los glifos inusuales que había mencionado a Eduardo. Sus dibujos eran extraordinariamente detallados, mostrando símbolos que efectivamente no coincidían con patrones conocidos de escritura maya clásica. Más intrigantes aún eran las anotaciones teóricas de Claudia sobre el posible significado de los símbolos. Había desarrollado la hipótesis de que representaban algún tipo de sistema de registro astronómico extremadamente sofisticado, posiblemente relacionado con ciclos calendáricos que no habían sido documentados en otros sitios mayas. Sus notas del 23 de octubre, escritas aparentemente pocas horas antes de su desaparición, mostraban una emoción contenida pero evidente. Había escrito: los patrones de conteo sugieren conocimiento de ciclos planetarios que la cronología oficial dice que los mayas no deberían haber podido calcular con esta precisión. Si estas mediciones son correctas, tendríamos que revisar nuestras asunciones sobre el nivel de conocimiento astronómico alcanzado en el período clásico tardío. La última entrada del cuaderno, fechada a las 9:30 p.m. del 23 de octubre, consistía en un solo párrafo que había sido escrito con una letra menos controlada, como si Claudia hubiera estado emocionada o apurada. El altar oculto está exactamente donde los cálculos indicaban que debería estar. Los glifos de orientación no mienten.
Mañana regreso con Eduardo y equipo de excavación completo. Esto va a cambiar todo lo que creíamos saber sobre Palenque. Esta anotación final proporcionaba la primera pista concreta sobre las actividades de Claudia en las horas previas a su desaparición. Aparentemente había localizado algún tipo de estructura arqueológica no documentada, un altar oculto, basándose en cálculos derivados de los glifos astronómicos que había estado estudiando. La referencia a glifos de orientación sugería que los símbolos que había encontrado no eran solo registros calendáricos, sino también una especie de mapa o sistema de direcciones que la había guiado hacia una ubicación específica en la selva. El doctor Córdoba organizó inmediatamente una búsqueda sistemática del área donde Héctor había encontrado la caja, expandiendo el radio de exploración para buscar cualquier estructura arqueológica que pudiera corresponder al altar oculto mencionado en las notas de Claudia. Lo que encontraron 3 días después confirmó la exactitud de las anotaciones de la arqueóloga desaparecida. Aproximadamente 200 metros al sureste del sitio donde Héctor había descubierto la caja, oculta bajo décadas de crecimiento vegetal denso, había una plataforma de piedra rectangular de aproximadamente 3 metros por 2, con una serie de glifos grabados alrededor del perímetro. Los símbolos en esta estructura coincidían exactamente con varios de los dibujos en el cuaderno de Claudia. Era evidente que había localizado este altar oculto durante su última noche en Palenque, posiblemente utilizándolo como una especie de laboratorio de campo para documentar y analizar los glifos in situ. Pero la pregunta fundamental permanecía sin respuesta. Si Claudia había encontrado exitosamente el altar oculto que estaba buscando, ¿qué había pasado después? ¿Por qué sus pertenencias habían terminado en una caja sellada a 200 metros de distancia? ¿Y dónde estaba ella? El análisis preliminar de la escena sugería que el altar había sido usado recientemente, o al menos más recientemente que la última vez que la zona había sido explorada por arqueólogos oficiales. Había evidencia de que alguien había limpiado parcialmente los glifos, removiendo siglos de sedimento vegetal para poder fotografiarlos y estudiarlos más claramente. También había señales de que se había establecido un área de trabajo temporal, piedras planas que habían sido organizadas para formar superficies de apoyo, ramas que habían sido cortadas estratégicamente para crear mejor iluminación, un pequeño claro que había sido ampliado manualmente para proporcionar espacio de maniobra. Todo indicaba que Claudia había pasado tiempo considerable en esa ubicación durante su última noche, trabajando meticulosamente para documentar su descubrimiento. Pero no había evidencia de lucha, accidente o cualquier evento traumático que pudiera explicar su desaparición súbita. La preservación deliberada de sus pertenencias en la caja de piedra sugería que alguien más había estado involucrado en los eventos de esa noche. Alguien que había conocido la importancia de sus descubrimientos y que había tomado la decisión consciente de preservar su trabajo para la posteridad, incluso si no podía preservar a la investigadora misma. La llamada llegó a las 7:23 de la mañana del 18 de abril de 2017. Sofía Gutiérrez estaba preparando café cuando sonó el teléfono de su cocina, el mismo aparato junto al cual había marcado 1743 noches de espera. Al principio no reconoció la voz al otro lado de la línea. El doctor Miguel Córdoba se identificó 2 veces antes de que ella pudiera procesar completamente quién la estaba llamando y por qué. Señora Gutiérrez, soy el doctor Córdoba de Lina, en Palenque. Tengo noticias importantes sobre su hija. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de llamadas telefónicas, confirmaciones y arreglos de viaje urgente. Para las 4 de la tarde de ese mismo día, Sofía estaba sentada en las oficinas del INA en Palenque, examinando por primera vez en 15 años objetos que habían pertenecido a Claudia. El medallón de la Virgen de Guadalupe había sido lo primero que reconoció.
Lo había visto colgado del cuello de su hija durante años, un regalo de la abuela Elena que Claudia nunca se quitaba durante sus expediciones de trabajo. Sofía lo tomó con manos temblorosas, sintiendo el peso familiar de la plata ennegrecida, recordando el día en 1995 cuando su madre se lo había dado a Claudia como protección para sus viajes. Pero fue el cuaderno lo que reveló los secretos más importantes. Sofía había visto docenas de cuadernos similares a lo largo de los años. Claudia tenía el hábito meticuloso de llevar registros detallados de todos sus proyectos, pero nunca había visto anotaciones como las que encontraron en las páginas finales de este. Los dibujos de glifos eran extraordinariamente complejos y precisos, mostrando un nivel de detalle que sugería horas de observación cuidadosa. Pero las anotaciones teóricas de Claudia revelaban algo aún más significativo. Había estado trabajando en una hipótesis que podría haber revolucionado la comprensión académica de los conocimientos astronómicos mayas. Su hija había descubierto algo genuinamente importante, le explicó el doctor Córdoba mientras revisaban juntos las páginas del cuaderno. Estos cálculos sugieren que los antiguos habitantes de Palenque tenían conocimiento de ciclos planetarios que la cronología oficial dice que no deberían haber podido medir con esta precisión. Pero las revelaciones más impactantes llegaron 3 días después, cuando los especialistas en restauración de equipo fotográfico lograron recuperar parcialmente las imágenes contenidas en la cámara de Claudia. De los 24 exposures del rollo de película, 18 habían sido dañados irreparablemente por la humedad y el tiempo. Sin embargo, 6 fotografías fueron recuperadas en condiciones suficientemente buenas para ser analizadas. 5 mostraban los glifos del altar oculto desde diferentes ángulos, documentando meticulosamente cada símbolo y detalle arquitectónico. La 6ª fotografía era diferente. Mostraba a Claudia trabajando en el altar oculto durante la noche, iluminada por luz artificial que probablemente provenía de su linterna frontal. Pero no estaba sola. En el borde de la imagen, parcialmente visible en las sombras, había otra figura humana observándola trabajar. La calidad de la imagen hacía imposible identificar específicamente a la segunda persona, pero era claramente un hombre mayor, vestido con ropa que parecía ser de trabajo de campo. La fotografía había sido tomada con el temporizador automático de la cámara, una técnica que Claudia usaba frecuentemente para documentarse a sí misma en contexto con sus descubrimientos arqueológicos. Esto significaba que Claudia había conocido y había estado trabajando colaborativamente con esta persona desconocida durante su última noche en Palenque. No había sido víctima de un encuentro accidental o fortuito, sino que había estado involucrada en algún tipo de proyecto conjunto. El doctor Córdoba organizó inmediatamente entrevistas con todos los trabajadores del sitio arqueológico y residentes locales que habían estado en Palenque en octubre de 2002. La fotografía fue mostrada discretamente a docenas de personas, buscando algún reconocimiento de la figura misteriosa. Fue don Aurelio Morales, ahora de 83 años y con la salud delicada, pero con memoria todavía clara, quien proporcionó la clave para resolver el misterio. «Ese es Jacinto Velasco», dijo inmediatamente al ver la fotografía. Trabajaba como cuidador nocturno del sitio en esos años. Era un hombre extraño, muy reservado, pero conocía la selva mejor que nadie. Había crecido aquí. Su familia había vivido en estas tierras desde antes de que fueran declaradas zona arqueológica. Don Aurelio explicó que Jacinto había sido empleado del INAH durante más de 20 años, responsable de patrullar el sitio durante las noches para prevenir saqueos y vandalismo. Era conocido por su conocimiento extraordinario de la historia oral maya local, incluyendo leyendas y tradiciones que no habían sido documentadas oficialmente por los académicos. Siempre decía que los arqueólogos solo veían la mitad de la historia, continuó don Aurelio,
que había conocimientos que los antiguos habían escondido deliberadamente y que solo algunas personas sabían cómo encontrarlos. Más importante aún, don Aurelio recordaba que Jacinto había desaparecido de Palenque aproximadamente una semana después de la desaparición de Claudia. Había dejado su trabajo sin aviso, sin recoger su último salario, sin explicaciones a sus supervisores o compañeros de trabajo. Todo el mundo asumió que se había asustado por lo que había pasado con la arqueóloga, explicó el anciano. Pensamos que tal vez tenía miedo de que lo culparan por no haber estado patrullando el área donde ella desapareció. Pero ahora, con la evidencia de la fotografía, quedaba claro que Jacinto había tenido un rol mucho más directo en los eventos de esa noche. Los registros del INAH confirmaron la información de don Aurelio. Jacinto Velasco, de 54 años en 2002, había trabajado como guardia nocturno desde 1979. Su expediente laboral lo describía como un empleado confiable pero solitario, que prefería trabajar solo y que tenía un conocimiento excepcional del terreno. Nunca había tenido problemas disciplinarios, nunca había sido acusado de comportamiento inapropiado, nunca había mostrado signos de inestabilidad mental o emocional. Su dirección registrada en 2002 era una pequeña casa en una comunidad rural a 15 kilómetros de Palenque. Cuando las autoridades visitaron la dirección en abril de 2017, encontraron que la propiedad había sido abandonada durante años. Los vecinos recordaban que Jacinto había desaparecido repentinamente hace mucho tiempo, pero nadie sabía exactamente cuándo o por qué. Sin embargo, una búsqueda más amplia en registros civiles y de salud reveló información crucial. Jacinto Velasco había muerto en un hospital de Villahermosa en febrero de 2014, a los 66 años, víctima de cáncer pulmonar. Había estado viviendo bajo un nombre parcialmente diferente, Jacinto Velasco Morales, en lugar de Jacinto Velasco, en una pequeña pensión para ancianos de bajos recursos, pero antes de morir había hecho algo extraordinario. En enero de 2014, un mes antes de su muerte, Jacinto había contactado con un notario público en Villahermosa y había dictado una carta testamentaria detallada. El documento, que había permanecido archivado en el registro notarial hasta que las autoridades lo descubrieron durante su investigación, contenía una confesión completa sobre los eventos del 23 de octubre de 2002. La carta de Jacinto, escrita en un español sencillo pero claro, revelaba una historia que nadie había imaginado. Esa noche de octubre, durante su patrulla rutinaria, había encontrado a Claudia trabajando en el área del altar oculto. Inicialmente había pensado en reportarla por estar en una zona restringida fuera de horas permitidas, pero cuando vio lo que estaba estudiando, se dio cuenta de que había localizado algo que él había conocido toda su vida a través de las historias familiares. Mi abuelo me había contado sobre ese lugar, escribía Jacinto en su confesión, y decía que los antiguos habían escondido ahí conocimientos que no debían ser encontrados por extraños, pero que algún día una persona con corazón puro vendría a descifrarlos correctamente. Jacinto había decidido ayudar a Claudia, compartiendo con ella conocimientos orales que habían sido preservados en su familia durante generaciones. Le había mostrado detalles de los glifos que ella no había notado. Le había explicado significados tradicionales de símbolos específicos. Le había guiado hacia interpretaciones que conectaban los registros astronómicos antiguos con leyendas locales sobre ciclos de tiempos sagrados. Claudia había estado fascinada por esta información. Había pasado horas esa noche trabajando colaborativamente con Jacinto, documentando no solo los glifos físicos, sino también las interpretaciones orales que él le proporcionaba. Para ella, era exactamente el tipo de colaboración entre conocimiento académico y sabiduría tradicional que había esperado encontrar durante su carrera. Pero algo había salido terriblemente mal.
Según la confesión de Jacinto, alrededor de las 11:30 p.m., mientras Claudia estaba tomando las últimas fotografías del altar, había ocurrido un accidente. Una sección del piso del altar, debilitada por décadas de erosión subterránea, se había colapsado repentinamente bajo el peso de Claudia. Ella había caído en lo que resultó ser una cavidad natural conectada con un sistema de cuevas subterráneas que se extendía profundamente bajo esa área de la selva. Jacinto había tratado desesperadamente de rescatarla. Había bajado a la cavidad utilizando una cuerda improvisada hecha de enredaderas. Había explorado el sistema de cuevas con una linterna durante horas. Había gritado su nombre hasta quedarse ronco, pero nunca la había encontrado. La cueva era como un laberinto, escribía en su confesión. Tenía túneles que se conectaban con cenotes profundos, con ríos subterráneos, con cavidades que se extendían por kilómetros bajo la selva. Una persona podía perderse ahí y nunca encontrar el camino de regreso. Jacinto había pasado toda la noche buscando. Cuando llegó el amanecer, se había enfrentado a una decisión imposible. Sabía que si reportaba el accidente, sería culpado por no haber prevenido que Claudia trabajara en un área peligrosa fuera de horarios oficiales. Su trabajo sería terminado. Posiblemente enfrentaría cargos criminales y su familia perdería los ingresos que dependían de su salario. Además, estaba convencido de que Claudia había muerto en la caída o se había perdido irremediablemente en el sistema de cuevas. Reportar el accidente no la traería de vuelta, pero destruiría su propia vida y la de su familia. Había tomado la decisión de ocultar lo que había pasado. Había sellado la entrada colapsada al sistema de cuevas usando piedras y tierra. Había limpiado cualquier evidencia de actividad humana reciente alrededor del altar y había preservado cuidadosamente las pertenencias de Claudia en la caja de piedra como una especie de memorial secreto. No podía dejar que sus cosas se perdieran en la selva, explicaba en la carta. Ella había descubierto algo importante, algo que mis antepasados habían guardado durante siglos. Sus notas y fotografías tenían que ser preservadas para que algún día alguien pudiera entender lo que había encontrado. Después de ocultar las pertenencias de Claudia, Jacinto había participado en las búsquedas oficiales, fingiendo ignorancia sobre su paradero, pero la culpa había sido insoportable. Una semana después, había abandonado su trabajo y había dejado Palenque, incapaz de continuar viviendo cerca del lugar donde había ocurrido la tragedia. Durante los siguientes años, había vivido como un hombre atormentado, cambiando de trabajos frecuentemente, evitando contacto con personas que pudieran conocer su historia previa. El peso del secreto había afectado su salud mental y física, contribuyendo eventualmente a los problemas de salud que habían causado su muerte prematura. Pero en sus últimos meses de vida, había decidido que la verdad tenía que ser revelada. Esa mujer era buena, terminaba su confesión. Merecía que alguien supiera lo que realmente había pasado, y su familia merecía saber que no había sufrido, que había muerto haciendo lo que amaba, descubriendo secretos que habían estado esperando siglos para ser encontrados. La confesión de Jacinto fue verificada por una expedición arqueológica especializada en abril de 2017. Efectivamente, a 50 metros del altar oculto, oculta bajo décadas de sedimentación, encontraron evidencia de un colapso estructural que había sido deliberadamente sellado. La excavación cuidadosa reveló la entrada a un sistema extenso de cuevas naturales que se conectaba con cenotes subterráneos y corrientes de agua que fluían hacia ríos más grandes de la región. La exploración del sistema de cuevas fue lenta y peligrosa, requiriendo equipos especializados en espeleología y buceo en cavernas. Después de 2 semanas de búsqueda sistemática, encontraron restos humanos en una cavidad a aproximadamente 200 metros de la entrada original.
Los restos estaban en un área que había estado inundada estacionalmente durante años, lo cual explicaba por qué nunca habían sido descubiertos por búsquedas superficiales. El análisis forense confirmó que los restos pertenecían a una mujer de aproximadamente 30 años, que había muerto cerca de 15 años antes. Fragmentos de ropa y equipo personal eran consistentes con lo que Claudia había estado usando durante su última noche en Palenque. La causa de muerte fue determinada como trauma por impacto, consistente con una caída desde altura considerable. No había evidencia de violencia interpersonal o de cualquier otro factor que no fuera accidental. Para Sofía Gutiérrez, la revelación fue simultáneamente devastadora y liberadora. Después de 15 años de preguntas sin respuesta, finalmente sabía qué había pasado con su hija. Claudia no había sufrido, no había sido víctima de violencia, no había sido abandonada o traicionada. Había muerto haciendo lo que amaba, descifrando los misterios de una civilización antigua, y había hecho un descubrimiento genuinamente importante en el proceso. El funeral de Claudia se realizó en octubre de 2017, exactamente 15 años después de su desaparición. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de su ciudad natal, pero su cuaderno de investigación fue donado al archivo del INAH, donde sus descubrimientos sobre los glifos astronómicos de Palenque continuarían siendo estudiados por futuras generaciones de arqueólogos. La historia se convirtió en uno de los casos más extraordinarios en la historia de la arqueología mexicana, no solo por el misterio de la desaparición y su resolución final, sino por la manera en que había demostrado la importancia de integrar conocimiento académico con sabiduría tradicional indígena. Los glifos que Claudia había estudiado durante su última noche, eventualmente fueron decodificados completamente, revelando registros astronómicos que efectivamente desafiaban las asunciones académicas previas sobre el nivel de conocimiento científico alcanzado por la civilización maya clásica. Su trabajo póstumo, publicado en colaboración entre el INAH y varias universidades internacionales, revolucionó la comprensión de los sistemas calendáricos y astronómicos mesoamericanos, exactamente como ella había predicho en sus últimas anotaciones. En Palenque, un pequeño memorial fue establecido cerca del altar oculto donde Claudia había hecho sus últimos descubrimientos. La placa conmemorativa la recordaba no solo como una víctima trágica de los peligros del trabajo arqueológico, sino como una investigadora cuya pasión por el conocimiento había contribuido significativamente a la comprensión de una de las civilizaciones más sofisticadas de la América precolombina. Don Aurelio Morales, ahora de 84 años, visitaba ocasionalmente el memorial. La selva finalmente devolvió sus secretos, comentaba a visitantes que preguntaban sobre la historia. Pero costó una vida preciosa aprender que algunos misterios antiguos requieren más que conocimiento académico para ser entendidos completamente. La historia de Claudia Martínez se convirtió en una leyenda moderna en Palenque, pero una leyenda basada en hechos reales, en sacrificio humano en nombre del conocimiento, y en la manera misteriosa en que el pasado y el presente a veces se entrelazan en los lugares donde la historia antigua aún vive. Para quienes conocieron la historia completa, quedaba una reflexión inquietante. ¿Cuántos otros secretos permanecían ocultos en la selva de Palenque, esperando que alguien con suficiente pasión y conocimiento los descubriera? ¿Y cuántas otras personas habían dado sus vidas a lo largo de los siglos en la búsqueda de verdades que la civilización había olvidado? Las preguntas permanecían sin respuesta, como siempre habían estado en los lugares donde la historia humana se encuentra con el misterio eterno de la naturaleza.